Vale, ya empezamos la grabación. Hoy, séptimo día, en este viernes de Dolores, que es cuando antiguamente empezaba la Semana Santa, de Viernes de Dolores a Viernes Santo. Después, el Sábado Santo era día de reflexión, de silencio, para empezar con la vigilia pascual por la noche. Y entonces, hoy es un día que antiguamente se dedicaba a meditar sobre los dolores de la Santísima Virgen, y es lo que vamos a hacer. Nos dice Pío XII en su encíclica Mysticis Corporis. Ella fue la que, unida estrechamente con su Hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternos y de su amor maternal por todos los hijos de Adán, manchados por el deplorable pecado de éstes. La Santísima Virgen debía estar en el Calvario, porque es la corredentora, la que como sacerdotisa ofreció a su Hijo, a la víctima, y lo ofreció como víctima al Eterno Padre. Es la que se unió con su sacrificio, sufriendo la misma angustia espiritual que su Hijo. Ella estaba en el Calvario para unir el sacrificio de su Hijo con el sacrificio de ella para nuestra redención. Dos sacrificios, porque son dos almas, una misma redención. Jesús y María, el Redentor y la corredentora. Y sin los dos, sin los sacrificios de ambos, no hay redención. De esta manera, la Santísima Virgen María fue investida como madre de todo el género humano en el Calvario, por esta unión de sacrificios, por esta redención. Y por eso dice San Juan, Jesús viendo a su madre y al discípulo que tanto amaba, dijo a la madre: mujer, he ahí a tu hijo, y dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Ahí está la maternidad espiritual de la Virgen María, del género humano, la que engendra hijos de Dios a través de la gracia, para ser redimido por la humanidad de Jesucristo. Jesucristo vino a expiar el pecado del primer hombre y por tanto va a expiar los pecados de toda la humanidad, porque toda ella está en el primer hombre, por ser un pecado de hibridación. Para ser redimido por la humanidad de Jesucristo, antes hay que aceptar
la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María. Nadie se puede salvar si no acepta a María como Madre de Dios y como Madre de todo el género humano. Para ir a Jesús a través de la Virgen María y para ir al Padre a través de Jesús. Y no se llega a Jesús sin la Virgen María, sin ser engendrados por la Madre, sin recibir la gracia de la Madre, sin recibir los dones del Espíritu sin la Madre. Es ella la que lo da todo al hombre, por ser la Madre. La Santísima Virgen murió en el Calvario a cada uno de los estremecimientos de su Hijo. Se estremecía su Hijo de dolor, de angustia. Ella moría en cada dolor de su Hijo. Cuando su Hijo fue crucificado en las manos, moría. Cuando fue crucificado en los pies, moría. Todo fue una muerte, muerte espiritual, no muerte física, en ella. Una muerte total en el espíritu. Su hijo moría físicamente, ella moría espiritualmente. Jesús llegó a la muerte total espiritual en el huerto de los olivos, como vimos ayer, en su oración al Eterno Padre. Ahí a su lado tenía a Satanás azuzándole, e igual María, igualmente, la Virgen María llegó a la misma muerte total espiritual de su Hijo, pero en el Calvario, viendo a su Hijo morir físicamente en la cruz y teniendo a su lado a Satanás que la azuzaba. Dos sacrificios, dos muertes, una misma redención, la del género humano. Las dos oraciones del Redentor y de la corredentora, las dos almas víctimas que se ofrecían al Padre en su justicia divina, en su rigor, y se ofrecían para obedecer perfectamente la voluntad de su Padre, sin negar nada al Padre. Y por tanto son ambos el modelo de los que quieran ser salvadores. ¿Quieres salvar a tu cónyuge, a tus hijos, a tus amigos? ¿Quieres salvar? Tienes que compartir las torturas espirituales de Jesús y de María. Hay que compartir, es decir, participar, padecer con. Debes padecer con Cristo y con María
su cruz espiritual, sus espinas espirituales, sus clavos espirituales, sus azotes espirituales, todo, todo lo que llevó esa agonía espiritual, tanto en la Virgen María como en su Hijo. La Santísima Virgen María contempló las manos heridas y clavadas de su Hijo, que estaban así clavadas para reparar por todos los delitos cometidos por la mano del hombre. Y la Virgen María no fue a desclavar esas manos de su Hijo porque tenía que compartir ese dolor espiritualmente para reparar también ella, junto a su Hijo, a todo el género humano. Y por eso ella hizo como nos ha dicho al principio el Papa, ella hizo el holocausto de sus derechos maternos. Como madre del hijo tenía derecho de proteger a su hijo, de que nadie lo tocara, de que nadie le hiciera daño, de que no lo crucificaron, tenía derecho materno. Ella hizo ese holocausto de sus derechos maternos porque la voluntad del Padre está por encima de sus derechos como madres. ¿Quieres salvar a tus hijos? Haz lo que Dios te pida, aunque te cueste sacrificar tus derechos como madres. Fuera mamitis, fuera hijitis, fuera sentimentalismos, cuando se trata de salvar a un hijo. Qué grande fue María en aquella hora. Su congoja no le impidió ser mucho más fuerte que Judith. Judith mató al enemigo. María no mató a los enemigos de su hijo. Judith cortó la cabeza del enemigo de Holoformes. María se dejó matar a través de su hijo. La muerte espiritual. No se vistió de galas para, con engaños, conquistar a los hombres que hacían daño a su hijo, para que dejaran de hacer daño, como hizo Judith. No empleó esas artes de mujer. María no imprecó ni odió, solamente oró, amó y obedeció. Y es la única manera de salvar almas. No con razonamientos, no con sentimentalismos, sino con la oración, con el amor a Dios y al prójimo y la obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Así se hacen las almas víctimas. Esto es Jesús y esto es María. Esto debo ser yo, porque toda alma está llamada a participar, a compartir el dolor de Jesús y de María.
a padecer con Jesús y María su dolor, a padecer en mí de forma espíritu, de forma mística. Y por eso, de esta forma, la Santísima Virgen es la corredentora. Sacrificó su maternidad para morir totalmente, compartiendo en ella, padeciendo en ella el sacrificio de su Hijo. Esto es la corredención. Solamente una mujer llena del Espíritu, perfecta, podía realizar este acto de abatimiento, de anonadamiento, de holocausto, porque hay que entender lo que es la relación entre una madre y su hijo, que eso no lo entiende el hombre con su hijo, solamente la madre con el hijo. Es una unión tan íntima que cuesta horrores hacer el holocausto, el sacrificar, ser madres, cuesta horrores, porque es la unión natural entre madre e hijo. En el hijo está la madre y en la madre el hijo. Mientras su hijo moría físicamente, ella estaba en la misma agonía espiritual en la que su hijo sufrió en el huerto. Por eso es la corredentora. Y por eso la Virgen María en el Calvario fue siempre madre, la madre perfecta. Y por eso no podía no pensar en auxiliar de alguna manera a su hijo, porque es la madre perfecta. La madre perfecta está siempre en su hijo, pendiente de su hijo. Una madre viendo a su hijo desnudo en la cruz, como lo vio la Virgen, hace lo que sea para defender el pudor de su hijo y no pudo hacer nada, porque siendo siempre la madre del hijo, supo al mismo tiempo ser la hija del Padre. Y hay que obedecer a Dios antes que dar amor a los hombres. Esta es la dura obediencia, porque en el Hijo está la justicia divina actuando. Y donde está la justicia divina, no está el amor de madres. Y María supo lo que había que hacer en cada momento, cuál es el orden en la mente de Dios, en la voluntad divina. Cuándo había que seguir la justicia divina, cuándo había que seguir el amor de madre. Ella hizo sacrificio de su maternidad, hizo holocausto de sus derechos maternos que toda madre tiene por ley natural con el hijo. E hizo eso porque Dios se lo pidió, porque actuaba la justicia divina. Y por eso María obedeció
la tremenda voluntad del Padre en aquella hora. No se opuso a la voluntad del Eterno Padre. No midió con su razón humana esa voluntad. No razonó. La vio, porque eso es la razón, está hecha para contemplar la verdad, la vio y se sometió con su voluntad. El soberbio ve y empieza a razonar, empieza a medir según sus ideas. La Virgen María no imprecó, no se rebeló ni contra Dios ni contra los hombres. A los hombres que estaban crucificando, estaban matando a su hijo, los perdonó sin más, porque los amaba. Y quien ama sabe perdonar. A los hombres los perdonó y a Dios le dijo, fiat, hágase tu voluntad, no la mía. No la mía de madres, tu voluntad de padres, porque es el padre del hijo y ella es la madre del hijo. No se opuso a la voluntad del padre, tenían el mismo hijo. Por eso el varón es la cabeza, no es la madre la cabeza, es el padre la cabeza. Y la madre se sometió a la cabeza. Ella es la esposa de Dios. Su cabeza es Dios, no el hijo. Por eso dice León XIII, María fue consorte de una penosa expiación. Consortes. Tuvo con Cristo, dice Pío X, comunión de dolores. Padeció, dice Benedicto XV, padeció con el Hijo paciente y muriendo, y casi murió con él. Casi murió con él. Y por eso continúa el Papa Benedicto XV, con razón se puede decir que con Cristo redimió al género humano. Por estas cosas que dicen los papas, ahí está la doctrina sobre la corredención, que los teólogos se empeñan en que no hay nada, cuando los papas son muy claritos. Oh Madre de piedad y de misericordia, nos dice Pío XII en esta oración, que acompañabais a vuestro dulce Hijo mientras llevaba a cabo en el altar de la cruz la redención del género humano, como corredentora nuestra, asociada a sus dolores, conservad en nosotros y aumentad cada día, os lo pedimos, los preciosos frutos de la redención y de vuestra compasión. Los papas llaman a la Virgen María corredentora, los teólogos no.
Ella es la Virgen del dolor en el amor de su Hijo en la cruz, porque Cristo crucificado es la belleza del amor divino que se muestra al mundo en el dolor de su cruz, en el altar de su cruz. El Padre Eterno en el Calvario descargó su mano sobre la Virgen Santísima, su esposa. La Virgen María como alma víctima debía experimentar también los rigores del Eterno Padre, su justicia divina. Y a pesar de ese abandono del Padre hacia su hija, igual que lo abandonó a su hijo en el huerto y en la cruz, ella lo seguía amando. Y María no estaba afligida por su propio dolor, por el dolor de experimentar ser abandonada del Padre, su esposo, sino por el que sufre su hijo. Ella está tan unida al dolor de su hijo porque es su madre. Y hay esta unión perfecta entre madre e hijo. Ella está unida al dolor de su hijo porque en el Calvario el dolor es amor y el amor dolor. No se pueden separar. Para seguir amando al hijo hay que sufrir con él. Es la voluntad del Padre. No puede hacer nada para que el hijo no siga sufriendo. Para seguir amando al hijo, para no pecar contra los enemigos de su hijo que lo crucificaban, había que sufrir con el dolor de su hijo. Con lo que sufría su hijo. Es la unión con el sacrificio de su hijo. El dolor de una madre se une al dolor del hijo en la cruz. Eso es la redención. Eso es la corredención. Un mismo amor, un mismo dolor, una misma redención. La Virgen Santísima no grita al sentir el propio corazón de madre quebrantado, roto, como Jesús en el huerto, su corazón roto y sudó sangres. La Virgen María no grita, sino que grita por el corazón de Jesús traspasado por la lanza. Grita por lo que sufre su hijo, que es hay una unión de dolores, porque hay una unión de amores, el amor de una madre hacia el hijo y el amor del hijo hacia la madre, unión de amor, unión de sufrimientos, unión de sacrificios, la unión perfecta entre el Hijo Jesús y la Madre María, unión perfecta, almas gemelas.
María Santísima es auténticamente la esposa de Dios, que se sometió perfectamente a la cabeza al Padre, obediencia perfecta. Ella es la que auténticamente concibió por unión con Dios a su Hijo. A su Hijo no lo engendró un hombre por contacto humano. Todo en María se hace en unión con Dios. También las cosas materiales, carnales, biológicas, naturales, humanas en María se hacen por unión con Dios. Y por eso María es divina, por esta unión con Dios en todas las cosas de su vida, siempre unida con Dios desde que nació, la concepción inmaculada, hasta su asunción. María es divina por su unión con el alma santísima e inmaculada de su Hijo. Y María es divina porque nunca pecó, nunca fue concebida en pecado. Ella es la esposa del Espíritu Santo y madre del Verbo. En su seno inmaculado entró el fuego del Espíritu y depositó en ese seno el germen divino, la carne del Verbo encarnado, del Dios hecho hombre, del Redentor del mundo. Ella es la madre del Redentor, luego ella es la corredentora. Si dio a luz al Redentor, nadie da lo que no tiene. Luego ella es la corredentora por ser madre del Redentor. Desde la encarnación es la corredentora, no solamente desde el Calvario. Es la madre del Redentor. Jesús vino para redimir al hombre. Luego María engendra para corredimir al hombre junto a su Hijo. Dios le dio un hijo en la encarnación. Dios se lo quitó en el Calvario. Y María no expiró, no murió ante la justicia del Padre, porque es la madre. Lo que define a una mujer, la esencia de una mujer es la maternidad. Una mujer no es mujer si no es madre, ya sea espiritualmente, ya sea físicamente. Pero la mujer que se niega a ser madre no es mujer, es una aberración. María no expiró en el Calvario ante la justicia del Padre, ante los rigores del Padre, porque es la madre. Y la mujer es la finalidad de la creación. No es el hombre el fin, es la mujer. La mujer es lo último que Dios creó, porque es la finalidad. Luego María no podía morir físicamente en el Calvario como su hijo. No podía morir, porque es la finalidad de la redención. Por eso es ella con su talón la que pisa la cabeza de la serpiente. Ella
con sus hijos, los que derrotan al enemigo. Es ella, no es su hijo. Su hijo ya expió el pecado del primer hombre, lo redimió, redimió a todo el género humano. La Virgen María es la finalidad de toda la redención, porque la redención no se acaba en el Calvario. Hay que seguir redimiendo a los hombres porque los hombres siguen pecando, pero la redención ya fue hecha en el tiempo. Y sin embargo, hay que obrarla durante la historia de toda la humanidad. Por eso la Virgen María tiene esa misión de ser la corredentora al final de los tiempos para que con su talón, con sus hijos, atar al demonio y que se produzcan los nuevos cielos y la tierra nueva. Por eso la Virgen María es la encargada de sostener a la Iglesia que nació en el Calvario, una vez que su cabeza invisible, Jesucristo, murió en la cruz. Y por eso los apóstoles que huyeron como cobardes volvieron a ella antes de la resurrección, arrepentidos, y ella los consoló porque es la madre de la iglesia, la que te da la gracia para que vuelvas del pecado en que estás, el canal de las gracias. Ella fue la que los sostuvo, la que oró por ellos, esos apóstoles, tan hombres, tan varones. ¿Y para qué les sirvió tanta fuerza, tanta inteligencia, si después no supieron estar al pie de la cruz? En la mujer está el espíritu, la vida espiritual. En el varón no. El varón no entiende de la vida espiritual. El varón entiende de teologías, de ideas, de filosofías y no más. Pero después del amor, no sabe lo que es amar. Un varón comprende lo que es el amor de una mujer, porque la mujer es el camino del hombre. La mujer hace caminar en el espíritu al hombre. Por supuesto, la mujer tiene que ser espiritual, porque si es carnal, material, pues no, lleva por un camino totalmente errado al hombre. El amor más alto está en compartir el dolor, en participar, en padecer con Cristo y con María el dolor de ellos. Y por eso se ama a Dios y al prójimo, compartiendo con María y Jesús su dolor. Y no se puede amar al prójimo sin esto. Esa es la enseñanza de la redención de ambos. Y por eso que nuestras oraciones en esta Semana Santa que hoy comienza, que ya ha empezado este viernes de dolores, sean los 7 dolores de la Virgen María, sea el Via Crucis, sean las 7 palabras, que sea compartir, que sea padecer, que sea participar con lo que Jesús sufrió y con lo que María sufrió. Compartan el dolor de María y de Jesús.
participen con ellos de su dolor, de su sacrificio, de su victimación. Esto es de la Semana Santa, unirse al Redentor y a la corredentora para salvar el género humano, especialmente esta humanidad de hoy actual, esta generación que vive en el oscurantismo más atroz, en el modernismo más pervertido, en la esclavitud más satánica como la que estamos viviendo. Y solamente con dolor, en el amor, se pueden sacar a esta humanidad de su pecado. Y Dios necesita almas víctimas. Dios nos salva, las cosas se caen, una familia se cae, la iglesia se cae, una sociedad se cae, porque no hay almas víctimas. No hay almas que sufran en el amor divino, haciendo holocausto de todo. No hay almas víctimas que hagan eso po- para redimir a los hombres. Sean víctimas en las dos víctimas del Calvario, en Jesús y en María. Ahora vamos a rezar la oración de exorcismo. Se levante Dios y se dispersen sus enemigos y huyan los que lo odian de su faz. Como el humo se disipa, así se disipen. Como la cera se funde al fuego, así perezcan los pecadores de la faz de Dios. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh gloriosísimo Arcángel San Miguel, príncipe de la milicia celestial, defiéndenos en la batalla contra los principados y potestades, contra los poderes mundanales de las tinieblas de este siglo, contra los espíritus malignos esparcidos por los aires. Ven en auxilio de los hombres que Dios creó incorruptibles a su imagen y semejanza, y a tan alto precio rescatados de la tiranía del demonio. Con las huestes de los ángeles buenos, pelea hoy los combates del Señor, como antaño luchaste contra Lucifer, el corifeo de la soberbia, y contra sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron vencer y perdieron su lugar en el cielo. Fue precipitado el gran dragón, la antigua serpiente, el denominado Diablo y Satanás, el seductor del universo. Fue precipitado a la tierra y con él fueron arrojados sus ángeles. Y aquí que el antiguo enemigo y homicida se ha erguido con vehemencia, disfrazado de ángel de luz, con la escolta de todos los espíritus malignos, rodea e invade la tierra entera y se instala en todo lugar con el designio de borrar allí el nombre de Dios y de su Cristo, de arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria eterna, de destruirlas y perderlas para siempre. Como el más inmundo torrente, el maligno dragón derramó sobre los hombres de mente depravada y corrompido corazón el veneno de su maldad, el espíritu de la mentira, de la impiedad y la blasfemia, el letal soplo de la lujuria, de todos los vicios e iniquidades. Los más temados enemigos han llenado de amargura a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es más querido, donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones. Ellos han erigido el trono de la abominación de la impiedad, de suerte que golpeado el pastor,
pueda dispersarse la grey. Oh invencible adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dale la victoria. La Iglesia te venera como su guardián y patrono, se gloria que eres su defensor contra los poderes nocivos, terrenales e infernales. Dios te confió las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies, para que ya no pueda retener cautivos a los hombres y dañar a tu iglesia. Ofrece nuestras oraciones al Altísimo, para que cuanto antes desciendan sobre nosotros las misericordias del Señor, y sujeta al dragón la antigua serpiente, que es el diablo de Satanás, y una vez encadenado, precipítalo en el abismo, para que nunca jamás pueda seducir a las naciones. In nomine Gesù Christi et Domini nostri, intercedente Immaculata Virgine Dei Trinifici Maria, Beati Michael Arcangelo, Beatis Apostolis Petrus Pauli et omnibus sanctis, et sacra ministerii nostri autoritate confisi, ad infestationes diabolici fraudes repellendas secure agredimur. Et suja Deus recipentur inimici eius, et fuiam quoderon e una facie eius, sicut defici fumus deficiens, si fluicera facie ignis in peccatores a facie Dei. Ecce crucem Domine fugit pates adverse, vicit Leo de truba Iuda radis David, fia misericordia tua Domine super nos, quos matmonis speramus in te. Isus Theonis in mundi spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursus infernalis adversari, omnis irregio, omnes congregatio secta diabolica, in nomine e virtute Domini nostri Gesù Christi, eradicare e fugiare ad Dei Ecclesia, ad animamus ad imaginem Dei conditis, ad preciosus divini agnis sangue redentis. Noutadas serpens caedissimi de cibo manos genus de Ecclesiam persequi, ad ei rectos escutere et privare sicut triticum. Imperativi Deus altissimus, quae in magna tua superbia te similin aver ad oppressumis, qui omnes homines vul salvos fieri, et annicione veritatis venire, imperativi Deus Pater, imperativi Deus Filius, imperativi Deus Spiritus Sanctus, imperativi Christus aeterne Dei Verbo caro factum, qui pro salute generis nostre tua invidia periti, humiliabis invitissimum factor odium iuscas mortem, quia ecclesiam suam edificavi super firmam Petra, et portas infiltrat versus ea, nunquam nisi paveduras edixi, queam ea isi premansurus omnibus diebus, usque a consumatione seculi. Imperativi sacramento crucis, omnium Christiane fide miserorum virtus, imperativi excelsa Dei genitis in Virgo Maria, cui superbissimo caput tona primum instante l'immaculata sua concessionis in sua humilitate contribit, imperativi Fires Tron Apostolorum, Petiet Pauli et Cicerunque in Apostolorum, imperativi Martyrum Sanguis a Capilla Santarum et Santarum omnium intercessio. Ego traco maledictit omnis ille diabolica, iuramus te, per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui sic delicit mundo tu filium suum unitum daret, ut omnes qui creit in eum non peras ave vitam aeternam. Cecca recipere humanas creaturas isque aeternam perditionem venerum propinare, des in ecclesia nocere, et Deus libertate lacios indicere. Vade Satana inventore magister omnis fallaciae osis humana salutis, dallo con Christo in conil in beneficium de partibus tuis, dallo con ecclesia unis sancte catholicae et apostolicae, quam Christus isi acquisibis sanguinis sui, humiliare su potenti mano Dei, contra mice te fugi invocato nobis sanctus libri nomine Jesu, quin infretremum, qui virtutis ceroni potestates et dominae subjecti sum, quem cherubim et seraphim in defensis voceam dicentis, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Domine, ex in orationem mea, et clamor meos a te veniat. Domine vobiscum et cum spiritu tuo oremus.
Deus celi, Deus terra, Deus angelorum, Deus arcangelorum, Deus patriarcharum, Deus prophetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum, Deus qui potestatem naves donarem vitam post mortem requiem post laborem, qui non est Deus pater te, nec esse potes unicitu creator omnium visibilium et invisibilium, cuius regnum in infinis, omniter majestatis gloria tua supplicamus, ut af omnium infernalium spiritum potestate, lacio decessiones enequitia nos podent liberare, et in columis custode digneris per Christum Dominum nostrum. Amen. As insidies diaboli libera nos, Domine, ut ecclesiam tuam securativis face libertate servire, te rogamos, odi nos, ut in nuco sante ecclesiam munere digneris, te rogamos, audi nos. La bendición final. Benedictus es Domine Deus, Patrum nostrorum, eradabilus et gloriosus in saecula. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu, laudemus et super exaltemos cum eum in saecula. Benedictus es Domine in firmamento celi, et laudabilis et gloriosus et super exaltatus in saecula. Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et manan semper. Amén. Ya pueden dar finalizado el streaming.